tienen necesidad, Señor. Oramos por ellos, porque necesitan de ti, Padre de la gloria. Conviértelos, tócalos, Padre, porque tu Espíritu Santo es el único que trae convicción de pecado, Señor. Tu Espíritu Santo es el único que puede trabajar en las mentes, en los entendimientos, poderoso Dios. Que suelte la vieja vida, Padre Santo, y que pueda, Señor, este evangelio ser llegado, Señor, ser instalado en cada una de las casas, transformando, Señor amado, de esa manera, Dios mío, cada vida y cada hogar, Padre, estableciendo tu reino, Señor, sobre esos corazones, sobre esos hogares, sobre esas familias, Señor, porque también son necesitados de ti como nosotros necesitamos de ti, Dios mío. Que tú te hagas grande, que tú te hagas fuerte, Señor, en esta tarde, y que sea, Señor, tu voluntad y no la nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos, Señor. Denle un fuerte aplauso al Padre en esta tarde. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Le damos gracias, Señor, amén, porque Él es el que nos enseña todas las cosas. Gloria sea su nombre, dice la palabra. En San Lucas 8, versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla. Amén, gloria sea su nombre. Está hablando de aquel que predica la palabra, está hablando de un evangelista, está hablando de alguien que conoce la palabra de Dios, está hablando aún mismo de Jesús cuando caminaba entre los discípulos. Y Él hablaba y explicaba las cosas que son del reino de Dios, y hablaba de aquellas cosas que muchos no iban a entender y no iban a comprender, pero aún así Él seguía hablando del poder de los cielos. Él seguía hablando de que iba a ser transformado. Él decía que venía uno que iba a salvar, que iba a libertar de la opresión donde estaban en este mundo, pero no se callaba, sabiendo aún así que muchos no le iban a recibir. Y en una ocasión a sus discípulos les enseñaba y les decía que el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras que sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Amén. Y dice que en el versículo 11, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Amén. Qué bueno que fue Dios, que es Dios y que será Dios, porque Él a través de su escritura nos enseña. Amén. Muchas veces nos ponemos mal cuando predicamos el evangelio y la palabra no es recibida. Muchas veces nos desanimamos, nos desalentamos, porque vemos que predicamos a nuestros familiares, porque vemos que le predicamos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros compañeros, en todo lugar en donde andamos, y vemos que la palabra no hace efecto en esas vidas. Pero aquí el Señor nos enseña que estas cosas han de pasar. Aún a Jesús le pasó que cuando predicaba el evangelio, estas cosas acontecían. Y dice en parábolas, cayó al costado, cayó en piedra, y después vinieron las aves y se llevaron. Porque muchas veces la palabra sembrada es soltada, pero el enemigo trabaja de tal manera en las mentes y en los corazones de las personas, que aún a los que están incluso en la iglesia muchas veces le arrebata la bendición. Muchas veces no los deja recordar la palabra, más aún en los que están afuera, más aún en los inconversos que están tan cegados, que están tan atados por el enemigo, que ella los tiene ganados, que los tiene conquistados. Pero dice que viene el diablo y se lleva y le quita la bendición, quita de su corazón la palabra. Entonces nos encontramos con 4 tipos de personas en este camino, amén, cuando predicamos el evangelio. Y ojalá que todos nos cruzáramos con personas que reciben la palabra, pero no siempre es así. Y dice en el 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, amén. Y en el versículo 13 Jesús les explica a sus discípulos qué quiso decir con esta parábola. Entonces le dice, la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen, pero algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántos hemos conocido? Creyentes que conocieron, que recibieron, personas que estaban en momentos
momentos de tribulación, personas que estaban en enfermedades y en el momento, en su desesperación, en su manotazo de ahogado, hicieron y se aferraron a Cristo, creyeron por un tiempo, pero esos ríos de agua viva, como dice su palabra, no fluyeron sobre ellos. Y cuando vino la prueba, cuando vino la dificultad, no había raíces, porque en una piedra no se echa raíces, las raíces se echan sobre la tierra, se echan sobre el pasto. Gloria sea el nombre del Señor. No había raíces profundas, porque dice Jesús, nos enseña en alguna ocasión que nuestros cimientos sean profundos, que seamos como la palmera, amén, que estemos firmes, que aunque vengan viento y tempestades, nos caigamos, nos tambaleemos, pero nos volvamos siempre a levantar. Y dice que estas personas no tenían raíces, no tenían cimientos profundos. Y dice que nuestra raíz debe ser la roca, Cristo Jesús, que debemos estar tan fuertes en Él de tal manera que cuando venga esa adversidad, nosotros tengamos esa fortaleza de volver a levantarnos. Pero hay gente que cree y cree por el milagro, y muchas veces decimos que a veces Dios no nos contesta las peticiones, no hace el milagro en nuestra vida, porque sabe el Señor muchas veces que Él nos puede hacer ese milagro, que Él puede obrar en nuestras vidas, y aún así nos vamos a apartar. Cuando tenemos la bendición, cuando recibimos lo que queríamos de parte de Dios, muchos se olvidan de Él, lo dejan de costado y no siguen buscando, no siguen siendo agradecidos con Dios, no entienden que Jesús le ha dado la vida, que le ha dado la salvación, que les dio nuevo nombre, que les dio vida cuando ya estaban muertos en delitos y en pecado. Y como no hay agua que fructifique, que humecte esa planta, amén, esa palabra, esa semilla que tiene que ser regada constantemente, entonces se seca, se marchita y se cae, se pierde. Entonces esa persona fue predicada, esa persona se le presentó a Jesús, pero en el primer caso la persona le fue arrebatada la bendición por el diablo. En el segundo caso él no se preocupó por su vida, por hacer crecer esa palabra. Entonces a veces no es problema del que lleva la semilla, a veces no es problema del que predica, del que presenta a Jesús, porque a veces decimos quizás nuestra vida está mal y por eso no llegan. A veces no somos el problema los que llevamos el evangelio, sino la persona que está del otro lado, lo que hace con esa palabra que es sembrada, lo que hace con eso que nosotros le presentamos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que reciben en el momento, escuchan y luego se olvidan, luego no son constantes, amén? Pero dice en el versículo 7, otra parte cayó entre espinos, amén. Este es el tercer tipo de persona predicada, para que sepamos con lo que nos vamos a encontrar. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, amén. Este es el caso de los cristianos, amén, que quizás llegaron a la iglesia, pero sabemos que juntamente crece el trigo con la cizaña, y Jesús nos enseña que en su tiempo será separado el trigo de la cizaña, y hace referencia cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, que Él va a separar los cabritos de las ovejas, a la izquierda uno, a los otros a la derecha, dice, ¿no? Pero en este camino sabemos que aún dentro de las congregaciones hay gente que es espino y que no está haciendo trigo, no está haciendo algo productivo, no está siendo de bendición, no se está convirtiendo en algo que en su tiempo pueda ser útil para alguna otra cosa. Gente que no es una materia prima, sino que solamente está para estorbar. Y el problema acontece en estos casos cuando nos encontramos en iglesia donde está rodeado todo de espino. Y si sabemos, en el mundo se decía, hay que quitar la manzana podrida del cajón, porque una manzana podrida pudre al resto, pudre a las demás. Usted vio la fruta cuando está podrida, que está pegada a otra, enseguida se empieza a poner fea, se empieza a bichar. Lo mismo pasa porque las malas costumbres se pegan rápido, los malos actos, las malas actitudes se pegan rápido, uno las aprende y las impregna en uno mismo más rápido que las buenas cosas.
Las cosas buenas uno tarda en aprenderlas, a uno le cuesta ponerla por obra, pero las cosas malas se absorben rápido, como que rápidamente se hacen parte de uno. Y ahí estamos con ese tipo de cristianos, amén, que están rodeados. Quizá uno tiene buenas intenciones, quizás uno tiene interés en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, pero se ha rodeado, o el ambiente en el que se maneja, en el que se mueve, está tan rodeado de espinos, que esos espinos lo terminan ahogando, amén, porque su fuerza todavía no es la suficiente como para poder vencer, como para poder salir de entre esos espinos y resurgir. Hay casos en los que acontece, pero hay casos donde el espino es demasiado y termina ahogando esa planta. Por eso el Señor les enseña y les dice en el versículo 14, el que cayó entre espinos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, amén. Reciben la palabra, intentan hacer cosas buenas, pero luego cuando vuelven al mundo y el mundo está contaminado por las cosas del enemigo y el mundo está tan envuelto en lo que Satanás tiene preparado para hacernos caer y tropezar, ellos se pierden en esas cosas. Hay una palabra que dice que no se le eche perla a los cerdos, pero hay una que dice que el perro no, vuelve al vómito. Sí. Gloria sea el nombre de Dios, amén. El perro vuelve al vómito, amén. Aquello mismo que ha vomitado, a eso vuelve. O sea, lo que tú sacaste de tu vida, a eso vuelves muchas veces. Y no es lo que quiere el Señor, porque nos ha dado dominio propio para que podamos vencer en esas circunstancias, para que podamos vencer en esos problemas, para que estemos preparados, porque Jesús nos enseñó en varias ocasiones que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, que nosotros somos diferentes, amén. Y nosotros tenemos que ser la sal en esta tierra, tenemos que ser luz en el medio de las tinieblas. Tenemos que mostrar algo diferente, amén. Y tenemos que estar alimentados y fortalecidos de tal manera que cuando tengamos esos encuentros, cuando andemos entre espinos, podamos salir airosos, podamos salir vencedores de ese lugar. Dice la palabra que ellos se conviertan a ti, que tú no te conviertas a ellos. Pero cuando es uno entre 10, 15, 20, 50 personas inconversas, o 50 personas que son creyentes pero que todavía no se han convertido a Cristo de todo su corazón, es difícil, porque es uno en contra de la corriente y lo más probable es que ese uno termine contaminado con las cosas de los demás. Por eso el Señor nos advierte de estas cosas, para enseñarnos que hay personas que no van a recibir la palabra o que el enemigo la va a arrebatar. Hay personas que van a hacer, quizá a recibirla e intentar tenerla, pero luego se van a perder porque no continúan recibiendo ese agua fresca. Y hay personas que van a tratar de hacer las cosas bien, pero se van a perder porque quizá están rodeadas de malas personas, están rodeadas de espinos y no los dejan crecer. Entonces, para que seamos sabios y entendamos, y cuando prediquemos sabemos a quién le estamos predicando, saber ser, dice la palabra, mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener sabiduría al hablar las cosas de Dios en el lugar en las que hablarlas, las cosas que tenemos que enseñar, amén. Saber prevenir al pueblo y saber que como líderes, como cabeza, como siervos, ministros que estamos siendo y que estamos llevando la palabra de Dios, porque una vez que ya estamos de este lado y que estamos sirviendo y que estamos predicando, coordinando y demás, estamos llevando la palabra de Dios. Tenemos que ser astutos y saber, amén, que muchas veces con lo que nos vamos a encontrar del otro lado, qué es lo que hay, porque nos duele, amén. A veces vemos hermanos que se apartan del camino, vemos hermanos que les cuesta, a todos nos cuesta, pero vemos algunos que están un tiempo y se van, que son hermanos, digo yo, intermitentes en la iglesia. Un culto vienen, 5 no, 2 cultos vienen, 3 no, y así estamos, amén. Pero hay que tenerles paciencia, hay que tenerles amor, hay que estarles atrás. Un siervo decía a los hermanos carretillas, los que hay que ir a buscarlos y traerlos hasta la iglesia, que los tenés que ir a buscar por todos lados, amén. Y yo fui la carretilla de algunos hermanos en algún tiempo. La gloria es para Dios, porque queremos que las almas se salven, queremos que no se pierdan.
Pero hay que tener ese amor en las cosas de Dios, amén. Saber que ellos necesitan, que no todos tenemos el mismo trato con el Señor y que no todos tenemos la misma fortaleza ni las mismas convicciones con las cosas de Dios, y saber que tenemos que seguir peleando por ellos para que el Espíritu Santo los redarguya y los traiga a este lugar. Los traiga a la iglesia que sea que tengan que llegar, pero que no se pierdan. Porque dice que una vez que la palabra es sembrada, ya no tienen excusa. Porque dice que cuando ya conocemos las cosas de Dios, dice que después es peor para aquellos que se apartan. Que para ellos termina siendo peor, porque ya conocen la voluntad de Dios. Dice que cuando conocemos sus cosas, amén, ya no tenemos que volver atrás. Y esos hermanos, amén, que han caído y en estos tiempos, yo sé que con la cuarentena les ha costado a muchos. Muchos han quedado en el camino, muchos que servían, muchos que tenían liderazgo, muchos pastores han quedado, amén. Pero hay que orar por ellos, porque quizás había algo en sus vidas con lo que no estaban convencidos, con lo que no estaban convertidos, un área donde Dios todavía no había tratado. Y hay que seguir peleando y batallando por ellos, para que esas almas lleguen, amén. Después decía el cuarto ejemplo, la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100%. Amén. Y explica en el versículo 15, mas el que cayó en buena tierra son los que corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Si usted piensa, debe dar fruto con perseverancia. Dice que oyeron la palabra y tenían un corazón bueno. Tener un corazón bueno es tener un corazón agradable al corazón de Dios. Un corazón que sea como el de Él. No vamos a ser nunca como Él al 100%, pero sí tener un corazón que se parezca al de nuestro Padre. Tener un corazón que sea de agrado delante de Dios, dice un corazón bueno. Pero no solamente alcanza con eso, sino que dice que oyeron la palabra y que la retuvieron. Que esa palabra no se perdió. Esa palabra da fruto con perseverancia. Esa planta, esa semilla que fue sembrada, tiene que tener un tiempo de crecimiento. Que no es todo para ayer, que con el tiempo esa palabra empezó a dar un fruto, con perseverancia. Y eso es a lo que tenemos que apostar nosotros, los que estamos en la iglesia, los que aún estamos en el camino de Dios, porque si bien la palabra nos enseña que el que esté firme, mire que no caiga, el Señor nos alienta hoy porque avisarnos que si estamos dentro de la iglesia, nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros tenemos que dar fruto, el fruto del Espíritu Santo, amén. El fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Paz, paciencia, mansedumbre, amor, paz, templanza, benignidad, gozo, y me estoy olvidando de alguno. Alegría. Gozo, sí, el mismo. Tenemos que dar ese fruto. Tenemos que dar ese fruto y a veces ese fruto no está en nuestras vidas, ¿ven? Tenemos que dar fruto. Y hemos visto este año, ¿ven? Dar fruto no solamente en carácter, en temperamento, como declaramos a principio de año, que este iba a ser un año de recoger los frutos, ¿saben? Esto es para hacernos una autoevaluación nosotros, de ver cómo estamos, de ver si estamos dando fruto, si la palabra la retenemos, si la palabra nos la roba el diablo cuando nos vamos, para saber en qué parte del camino estamos. Si estamos en el camino al costado, si estamos en una piedra, si estamos en el camino entre espinos, o si estamos en el camino siendo tierra fértil, siendo una buena tierra donde la palabra sea sembrada. Es para evaluar en qué condición estamos nosotros, para aprender con los demás también en qué condiciones muchas veces se encuentran. Porque muchas veces estamos en el camino del Señor, estamos en la iglesia y congregamos y demás, pero a veces estamos en el costado del camino. Gloria sea el nombre de Dios. A veces estamos en el costado y somos piedra y no estamos en ese tiempo donde o recibimos la palabra, pero no buscamos después que esa palabra dé fruto en nuestra vida. No la cultivamos, no la regamos, no la trabajamos. Hay una hermana que siempre decía que la palabra de Dios tenemos que hacer como la vaca. ¿Cómo se le dice el coso?
¿Eh? No, el coso que hace la vaca. El movimiento que hace la vaca cuando come. ¿Eh? Eso, cuando rumea la vaca, ¿ves? Y es masticarla, y masticarla, y masticarla, y masticarla, y masticarla, y masticarla, y masticarla, para que sea productiva, para que sea fuerte, ¿amén? Que tenemos que ser como vaca, nos dijo, o sea, que si estamos gordos estamos bien. No tenemos de qué preocuparnos, ¿amén? Amén. Masticar la palabra quiere decir leerla, estudiarla, estudiarla, volverla a leer. Si hay algo que no entendimos, volverlo a repasar y mirar estas cosas, porque a veces decimos, wow, sí, la palabra la conozco, la sé, la entiendo. Pero hoy quizá el Señor nos está hablando de esta palabra, que todos ya la habíamos leído, que todos ya la conocíamos, que todos decimos cuando oramos por una prédica, que la palabra sea sembrada en tierra fértil, para que dé fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Como lo dice acá, la citamos, pero hoy el Señor nos vuelve a marcar esto, nos vuelve a enseñar, para que nos miremos nosotros en qué parte del camino estamos. Para que hoy miremos y digamos, a ver, Señor, a ver, versículo 12. Los que junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y la quita del corazón, y para que no crean y no se salven. Escucho la palabra y cuando llego a mi casa me olvido de todo lo que escuché, me olvido de todo lo que aprendí. Me olvidé, dejé de escuchar la voz de Dios y no entendí nada de lo que Dios me habló y me dijo. El diablo me roba mi bendición, o soy esa piedra, que estoy sobre una piedra, recibo la palabra con gozo, estoy en la iglesia, digo, wow, tremenda la palabra de Dios, cómo el Señor habló hoy a mi vida, pero no tengo raíces. Entonces después de un tiempo, cuando viene la prueba, me desanimo. Se pinchó el globo. Estábamos re allá arriba, éramos globo aerostático y de repente viene una gaviota y ¡puf! Al piso. Nos caemos, nos desanimamos, nos desalentamos. Nos pasa a todos, o sea, no es nada malo, porque nos pasa a todos en este camino. Porque dice que los caminos del joven son inconstantes, amén, lo dice la palabra. El joven es inconstante en todos sus caminos, porque cuando joven no solamente da, sino joven en las cosas de Dios. Cuando estamos aprendiendo las cosas de Dios, muchas veces somos inconstantes. Decimos, estamos en el primer amor, quiero salir, quiero trabajar, quiero hacer, quiero predicar, quiero campaña, quiero fuego, quiero avivamiento, quiero orar, quiero ayunar, quiero todo. Pero llega un momento que ese primer amor y ese fueguito empieza como que ya empezó, viste, el verano, entonces le empezás a bajar la hornalla para que no queme tanto. Y ahí te empezás a enfriar. Y cuando empiezan esos tiempos donde uno se empieza a enfriar, se empieza a desanimar y empieza a ser inconstante. Hasta que uno le empieza a agarrar el ritmo. Cuando ya le empezaste a agarrar el ritmo, entonces quiere decir que ya estás más maduro en las cosas de Dios. Quiere decir que ya aprendiste a manejar ciertas cosas. A veces somos grandes y tampoco las aprendemos a manejar. A veces nos desanimamos, porque el desánimo viene, porque el desaliento viene, porque uno ve cosas que a veces no le agradan, que no le gustan, pero tenemos que aprender que en este camino no tenemos que mirar a nuestro alrededor, tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que mirar a Jesús, ¿amén? Tenemos que mirar lo que Él quiere que miremos y hacer lo que Él quiere que hagamos. Claro que hoy nos gustaría que la iglesia estuviera llena, que estuvieran las personas que estaban viniendo o que vinieran almas nuevas, pero si Dios no las trajo, Dios sabe por qué. Si Dios no permite que estén en este lugar, Dios sabe por qué. Nos queda solamente seguir orando, seguir clamando por ellos, que Dios toque, porque no sabemos el proceso, no sabemos cuál es la voluntad de Dios para esas vidas. No nos desanimemos ni nos desalentemos, amén. A ver si no empezamos a pensar que estamos entre espinos y que nuestro alrededor está malo y entonces no podemos crecer. Y hay oportunidad si nos damos cuenta que estamos en eso. Porque hay algo que podemos hacer, la palabra de Dios, que es una espada. Entonces si somos una planta que estamos creciendo entre espinos, agarramos la espadita de Dios, la palabrita y empezamos a cortar, no cabezas, no. Bueno, cabezas de demonios, pero empezamos a cortar los espinos. Todo lo que nos molesta, Porque la palabra de Dios es la que redarguye, es la que exhorta, es la que consuela, es la que anima, es la que fortalece, es la palabra de Dios. Amén. Entonces saquemos la espada no para contienda, no para pelea. Me acuerdo que una vez le dije a alguien que venía seguido a molestar en mi vida, ¿viste? Y se ponía denso con un tema. Entonces yo un día
me empezó a hacer tener malos pensamientos que no eran de Dios. No iba a matar a nadie, pero pensamientos que no iban a tener un buen fruto en mi vida, amén, después de tanto tiempo. Y un día le dije a esa persona, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, amén. Le fui por la palabra y corté el espino ese que me estaba molestando, que no me estaba dejando crecer, que no me estaba dejando darme el espacio para que yo hiciera lo que tenía que hacer. Digo un ejemplo entre muchos, ¿no? Porque todos los días nos encontramos. Pero no es peleando, no es contendiendo, es muchas veces orando y presentando la palabra de Dios. Que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer, porque si vamos por la palabra, entonces no podemos levantar contienda, ¿amén? Dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Si vamos y contendemos con nuestra fuerza, nos va a salir mal. Pero cuando presentamos la palabra de Dios tiene ese algo particular que... ¿Quién le puede decir algo? ¿Quién puede retrucar la palabra de Dios si está bien usada? ¿Quién puede presentar queja delante de la palabra de Dios si la palabra de Dios misma es la que va a tratar en la persona? Es la misma palabra la que va a decir el otro, no, tiene razón. No puedo hacer nada. La misma palabra los calla, la misma persona, la misma palabra enseña y la misma palabra le da un crecimiento a la persona. ¿Amén? Entonces saquemos la espada, la palabra de Dios, para cortar los espinos si estamos viendo que estamos en un lugar de espinos y que no estamos pudiendo crecer, que nuestra semilla no está dando su fruto. Y si nos encontramos en el 15, que es en buena tierra, y todos los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oír y dan fruto con perseverancia, entonces sigamos perseverando. Porque aquellos que perseveran hasta el fin, esos tendrán la salvación, serán salvos. ¿Amén? Amén. En estos tiempos complicados, donde el enemigo se ha levantado más que nunca, porque ya se acercan los últimos tiempos. Como decía el siervo al comienzo, con las cosas que están aconteciendo, las leyes que están saliendo, 2010, 2011... La ley para la gente gay, para que se pudieran casar, las leyes de adopciones para ellos, las cosas que surgen ahora con el aborto, como en el tiempo de Herodes, como en el tiempo de la Torre de Babel, ¿no? Cuando se mataban también. Ya han acontecido, en la Biblia está marcado que estas cosas han acontecido. Entonces sigamos perseverando, porque no nos queda otra que perseverar en este camino. ¿Para qué? Para tener la salvación. Porque como dije recién, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Ven? Y dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Porque Jesús, Él venció este mundo. Entonces, escudado tras la palabra de Dios, vamos a salir vencedores. Amén. Haciendo lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos explica. Perseverando. Si ya diste fruto, gloria sea el nombre de Dios, seguí perseverando, porque quizás todavía hay más fruto que Dios quiere que dé. Todavía quizás hay más cosas para hacer. No te conformes, no te quedes con el fruto que diste, anhela más, porque las cosas de Dios son infinitas. Las cosas de Dios son infinitas, son grandes, son inimaginables para nuestra mente. Entonces, si diste fruto, no te quedes estancado ahí que ya diste todo el fruto que tenías que dar. Anhela más. Porque si Dios te tiene todavía, si hubiera llegado a lo que Dios quería, ya te hubiera llevado el Señor. Ya hubiéramos partido con Él. Pero todavía estamos aquí porque todavía queda trabajo para hacer. Todavía hay tareas que hay que completar. Todavía Dios quiere usar nuestras vidas para algo. Entonces, si dimos fruto, anhelemos más. Sigamos perseverando porque no sabemos lo que Dios va a hacer. No sabemos cuál es el plan que tiene el Señor. Lo único que sí sabemos es que estamos en los últimos tiempos porque las cosas de Mateo 24 están aconteciendo. Señales en el cielo, terremotos, maremotos, temblores en la tierra, rumores de guerra, las nueras levantadas contra la suegra, las madres contra los hijos y demás cosas, y se vivirán cosas terribles como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿ven? Donde será visto bien hombre con hombre, mujer con mujer, y donde todo será carnalidad y donde todo será vanidad. Y en ese tiempo estamos viviendo entonces las señales están dadas de que Cristo viene pronto. Hoy miremos en qué parte del camino estamos, en qué parte del suelo estamos para saber nuestra semilla, la semilla de que Dios nos da cada día, en qué tierra está cayendo.
si está cayendo en buena tierra, si está cayendo sobre la piedra, si está cayendo en el medio de los espinos o si estamos al costado del camino, amén. Y conforme donde nos veamos, donde nos observemos, tratemos de ubicarnos en la buena tierra, de corrernos, de movernos, porque las herramientas para hacerlo las tenemos, amén. Y Dios nos ama, y aún así con los que están apartados, para que sigamos orando y clamando por ellos, para que puedan escuchar la palabra de Dios y también recibir la atesorable que dé fruto sobre ellos, amén. Quizás Dios está teniendo un trato con ellos, quizás Dios está haciendo lo que tenga que hacer, pero sí sabemos que su palabra dice que mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ella, amén. Amén. Es mejor que estén un día acá, que estén afuera, y tenemos que orar para que estén también preparados y apercibidos en estos últimos tiempos en que ya Cristo pronto viene a buscarnos. Amén. Hasta aquí el mensaje de esta tarde. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a estar orando, haciendo la última oración. Ya después el siervo va a estar cerrando el culto de esta tarde, amén. Amén. Padre Santo, Padre amado, Dios de gloria y Dios de misericordia, te damos gracias, amado Jesús, Dios mío, una vez más por tu palabra. Gracias, Dios Santo, porque otra vez nos abriste los ojos y hablaste a nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos ayudes a analizarnos con sinceridad, Dios mío, en qué parte del camino estamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Dios amado, si estamos al costado del camino y el enemigo roba la palabra. Aún, Dios mío, te pedimos, Señor, si estamos sobre la piedra y no damos raíces, Señor, que tú nos ubiques en tierra fértil, Padre Santo. Que nos hagas dar raíces, Dios mío, para que podamos dar ese fruto, Señor, que necesitamos en tu camino, Padre de la gloria. Aún, Dios de la gloria, Señor, si somos tierra, Señor, semilla que cayó entre espinos, Padre Santo, si el enemigo está rodeando nuestras vidas, si estamos rodeados de contaminación, si estamos rodeados de malas personas que no nos dejan crecer, que no nos dejan dar fruto, papá, te pedimos, Señor, que tengamos la sabiduría para batallar, para, Señor, poder salir airoso de ese lugar, sabiendo, Señor, que si tú empezaste la buena obra, tú la terminarás en nosotros, Dios mío, porque tu palabra lo dice, que Jehová cumplirá su propósito en nosotros, Padre de la gloria. Te pedimos que cortes esos espinos, que alejes, Señor, todo aquello que nos contamina, que nos distancia, que nos separa de ti, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, y que nos dé, Señor, Dios mío, la posibilidad de generar esa agua, Padre Santo, para sembrar esta semilla, para humedecer, para regar esta semilla que fue sembrada en nosotros, para que también pueda dar fruto. Y aún, Señor, si hemos dado fruto, Padre Santo, que tengamos un corazón bueno cada día, Dios mío, que sea de agrado delante de tus ojos, papá. Aún, Dios Santo, que podamos tener cada día el sentir de esa perseverancia. Sabemos que los caminos no son buenos todos los días, que tu camino, Señor, es un camino para valientes, Padre Celestial. Pero te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú pongas esa perseverancia cada día, Padre Santo, que demos pasos aunque sea pequeño, pero pasos seguros, Señor, en tu camino, y sigamos avanzando, Señor, por el camino estrecho hacia la tierra prometida, hacia el propósito, Señor, de nuestro llamamiento, Señor amado, para que cuando tú vengas, Señor, a buscarnos, la cosecha ya esté lista, papá, que nosotros estemos preparados, Dios mío, para partir contigo, que tú nos encuentres velando, orando, Señor, y haciendo tu voluntad, en el nombre, que no nos encuentres, Señor, mirando hacia el costado, que no nos encuentres falta de fe, que no nos encuentres haciendo las cosas de este mundo, ni contaminados, ni perdidos con ellas, Padre de la gloria, sino que nos encuentres velando y orando, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, Padre del Santo. Que tú nos encuentres, Señor, predicando tu evangelio, Señor, y con nuestras vestiduras limpias, Padre, para que podamos irnos contigo, que no perdamos esta salvación tan grande que tú nos has regalado y
y que siempre, Señor, cada día de nuestras vidas estemos aprobados, Señor, como obreros que no tienen de qué ser avergonzados y que manejamos la palabra de verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo encargándose, haciendo su obra y su voluntad sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque sabemos que la palabra de hoy abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento, y aún te rogamos, Señor, por aquellos que alguna vez escucharon tu palabra, para que sean tocados, para que tu Espíritu Santo los visite, y declaramos tu palabra, Señor, que tus ovejas escuchan tu voz y te obedecen, Padre, que puedan obedecer, Señor, esa voz de mando de volver al redil, Dios mío, que no, Señor, no se queden en su propia concupiscencia, en sus propias ideas. Rompe todo yugo de esclavitud, Padre Santo, toda atadura que los truncó, Señor, todo lazo que se tejió a los pies para que no puedan seguir avanzando. Rompo, Señor, en esta noche a causa de tu unción, y declaro la libertad sobre esa vida, Dios mío, para que puedan seguir avanzando, para que puedan seguir creciendo en tu camino, para que se puedan volver a poner en tus manos, Señor, y ser llenos de tu Espíritu Santo para completar, Señor, el camino que tú les mandaste recorrer, para que puedan, Señor, cumplir el propósito al cual tú los has llamado, Padre Santo. Oramos por ellos, pastores, profetas, maestros de la palabra, evangelistas, alabancistas, Señor, que se han apartado, que tú los levantes en esta tarde, Señor, aún a los obreros, a los que servían, Dios mío, a cada uno de tus hijos, Dios amado. Que tu palabra, Señor, sea sembrada en buena tierra, papá. Que tu palabra, Señor, empiece a dar fruto en su vida. Porque tu palabra también dice que no cae vacía, Señor, sino que hace lo que tú quieres para lo que le enviaste, Padre, en cada vida y en cada corazón. Siembra, Señor, derrama esa lluvia tardía, Padre, sobre cada pueblo, sobre cada corazón, Dios mío. Y que esa lluvia, Señor, empiece a regar esas plantas para que puedan crecer, para que puedan crecer fuertes, Señor, para que puedan dar fruto, Dios mío, para que ninguno se pierda, porque sabemos, Señor, esa es tu voluntad. Y ayúdanos a perseverar en este camino cada día y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, y te entregamos a ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso, Señor. Amén.